Hola, este es el tema 9, generación de código de autómatas y desarrollo avanzado del software. Vale, si pensamos un compilador sencillo, o lo que hace es directamente, después de construir el AST, genera código. ¿Vale? En un compilador normal, pues genera código binario en código máquina, ¿vale? O podría generar ensamblador, o si es un traductor podría generar otro lenguaje. ¿Vale? Un compilador optimizador avanzado normalmente está construido en dos partes, un frontend y un backend. El frontend genera código intermedio, que se suele llamar IR, a partir de la AST, y el backend lee este código intermedio y genera ya el código, lo que sea, máquina, binario, ensamblador, otro lenguaje. ¿Vale? Un intérprete, sin embargo, en lugar de traducir de un lenguaje a otro, lo que hace es ejecutar el código. Típicamente construye el AST, aunque puede no construirlo. A partir de la AST lo ejecuta, o sea, es decir, coge la AST y lo considera código en ejecución y lo va ejecutando. O puede generar código y luego ejecutarlo, por ejemplo, traducirlo a binario en memoria y luego ejecutarlo. O algunos trozos de código, según vaya necesitando porque sean más lentos interpretarlos, traducirlos a código máquina y ejecutarlos, ¿vale? Esto se llama Just-in-Time Compilation. Y luego otro tipo de compiladores, los compiladores de síntesis, por ejemplo Verilog, los compiladores de Verilog o de VHDL, lo que hacen es, a partir de la AST, lo que hacen es construir una descripción de hardware, ¿vale? Por eso son lenguajes de descripción hardware. El ejemplo más sencillo de un compilador es el que hemos dicho, pues a partir de la AST genera código, ¿vale? Tiene esta pinta, entonces tiene el programa de entrada, construye la AST y desde la AST genera código en ensamblador. Fijaros que hay un salto gordo semántico entre este lenguaje y este, no son el mismo lenguaje, ¿vale? Después de hacer las comprobaciones semánticas aquí, va a haber que traducir estas construcciones en estas, que no son del mismo nivel de abstracción. En un traductor es lo mismo, si la entrada es un lenguaje y la salida es otra, hay construcciones del lenguaje de entrada que no están en el de salida, y hay que pensar cómo se traducen, ¿vale? Bueno, una visión un poco más completa de esto, que tiene que ver con lo que hemos visto en esta asignatura. Tengo el de esto de entrada, pasa por el Lexer o Scanner, se convierte en tokens, el parser consume los tokens, construye la AST y a partir de la AST genera código. Vale. Este es el ejemplo más tonto que vamos a ver, es un lenguaje de entrada. He intentado construir el lenguaje de entrada más sencillo posible para que sea fácil entender cómo se traduce al lenguaje de salida, ¿vale? Entonces el lenguaje de entrada sencillamente tiene llaves con ámbitos, declaraciones, ¿vale? Bucles, asignaciones y expresiones que cuando se calculan se imprime su valor, ¿vale? Es un lenguaje como para una calculadora un poco más avanzada. Y este lenguaje se traduce al lenguaje de salida, que se parece a un lenguaje de programación que se llama BASIC, en el que básicamente las líneas están numeradas, ¿vale? Esto es el comienzo de un programa, esto mete en la pila la variable z, esto es una asignación, ¿vale? Esto es un salto condicional, entonces si sucede esta condición salta a no sé dónde, ¿vale? De nuevo mete algo en la pila, evalúa una expresión, evalúa una asignación, evalúa una expresión, salto incondicional, ¿vale? Saca de la pila y demás, ¿vale? Este lenguaje de programación está muy cerca de ensamblador, de hecho es trivial construir ensamblador, o sea, convertir en ensamblador, ¿vale? Esto sencillamente sería cargar expresiones en los registros, y esto sería un salto condicional. Esto sería push y pop, esto de nuevo sería cargar cosas a los registros. Bueno, sería bastante fácil convertir esto en ensamblador, más allá de que me quede sin registros.
Entonces es un buen ejemplo de los problemas que podría encontrarme al convertir a ensamblador. Vale, entonces vamos a ver este ejemplo. Va a ser muy sencillo. Te va a tener los símbolos en un paquete con el generador y el AST. ¿Vale? El Lexer en otro paquete, el compilador en otro paquete y main por separado, para poder hacer las pruebas. ¿Vale? Esta es la pinta que va a tener. Vale. Es importante en la generación de código tener en cuenta lo que va a pasar con las variables. ¿Vale? Algunos símbolos tienen reflejo en la memoria. En particular, las variables locales van a ir en la pila, las variables globales van a ir en la memoria, ¿vale? Y siempre esas variables, siempre que se pueda, van a estar en registros. Va a haber que cargarlas a registros, hacer operaciones y guardarlas, ¿vale? Las variables que tienen reflejo en memoria, variables, registros, arrays, ¿vale? Son a las que se les puede asignar cosas y se puede sacar su dirección de memoria, ¿vale? Y se suelen llamar elevalues. Son a las que se pueden asignar cosas, ¿vale? Siempre que hemos visto es lo que puede estar a la izquierda de una asignación. Por otro lado, las constantes, ya lo sabemos también, son conceptos de compilación y no existen ya en generación de código, pueden desaparecer, ¿vale? Si yo tengo a igual a 4 como constante, ojo, no como variable, como constante, y luego aparece c igual a 3 más a, se puede generar c igual a 7 y a ya no tiene sentido, ¿vale? Entonces hay que tener claro que las variables son una cosa, las constantes son otra. Las constantes existen en tiempo de compilación y no existen ya en tiempo de ejecución. La generación de código puede hacer desaparecer las constantes si hace falta, ¿vale? Bueno, vamos a ver nuestro ejemplo sencillo con generación de código. Bueno, estos son los símbolos que hay, ¿vale? Bueno, aquí están los símbolos. Fijaros que hay literales de tipo entero y de tipo float, expresiones, programas, asignaciones, iteradores, ¿vale? La posición del símbolo, tipo de datos, nombre, vale. La AST, que tiene las expresiones construidas de forma binaria, las unarias no tendrán lado derecho, ¿vale? El programa, asignaciones con lado derecho y lado izquierdo, iteradores y el cuerpo, ¿vale? Bueno, pues a la hora de construir la AST, creo una nueva expresión que me pasa en el lado izquierdo, el derecho, el operador, el símbolo y el lugar, ¿vale? Un nuevo programa, nuevo iterador, nueva constante, añadir sentencia al body, nuevo símbolo de la gramática. Estos símbolos no van en la tabla de símbolos, ¿vale? Son globales en el sentido de que no van en la tabla de símbolos, sino que son cosas que existen porque sí, pues yo que sé, como una expresión o lo que sea. O una asignación. Entonces una nueva asignación pues es un nuevo símbolo de este tipo, ¿vale? Nuevo símbolo, que estos son los que sí van en la tabla de símbolos, ¿vale? Entonces se hace el lookup para ver si existe y demás. Fijaros que las constantes son símbolos sin nombre, con un nombre generado especial que está prohibido en el lenguaje, ¿vale? ¿Por qué las creo así? Porque luego así puedo hacer lookup de ellas y puedo hacer cosas como fundirlas y demás, bueno, porque me resulta más cómodo luego a la hora de optimizar, ¿vale? Para buscar el símbolo, para darle un valor al símbolo, por ejemplo, para una asignación o lo que sea. Anotación de tipos, esto es cuando he construido el AST, luego me recorro entero el AST anotando los símbolos, ¿vale? Esto es la comprobación. Cada comprobación de tipos va a suceder luego después directamente sobre el AST, entonces voy a recorrer sintetizando tipos y anotándolos, ¿vale? Bueno, en la asignación, anoto los tipos, ¿vale? Vale. Fijaros que si hay un problema con los tipos,
los dejo como indefinido, ¿vale? Y los tipos indefinidos son compatibles, bueno, lo que vimos en el tema anterior, con lo cual, si una expresión termina con tipos indefinidos es que hay un error de tipos. Bueno. El parser de Jack, ¿vale? Pues un programa es llaves y un body, y luego llaves, ¿vale? Entonces cuando abro las llaves meto un ámbito y cuando cierro las llaves busco el símbolo con el nombre del programa, que es un nombre especial de nuevo, en lugar de pincharlo en el ¿cómo se llama? En el parser o en el lexer, lo que he hecho ha sido meterlo en un nombre especial de símbolo, que es el símbolo del programa, ¿vale? Así podría tener varios ficheros o varios programas diferentes en mi lenguaje. Vale, y creo un código y lo genero, ¿vale? Aquí es donde va a ir el generador de código. Vale, y luego, cuando acabe, lo imprimo, ¿vale? Por supuesto, solo creo el código si no ha habido ningún error. Y finalmente, pues saco el ámbito global. Aunque aquí podría salirme y no haría falta sacar el ámbito global. Vale. Un cuerpo, pues crea un cuerpo nuevo. Y cuando hay una sentencia, pues añade una sentencia. Bueno, pues lo que tiene que hacer, ¿vale? Hay una construcción error con llave. En ese caso, aumenta el contador de errores. Pincha un body a nil, ¿vale? En realidad lo suyo sería pinchar un nodo de error, como ya hemos visto, que es crearse un símbolo de error, pero esto es tan sencillo que de momento no lo voy a hacer. Aquí quedaría como to do para luego más adelante. Vale, y pues lo mismo, iter, pues una expresión, tal, bla, bla, bla. Vale. Aquí no hay muchas cosas nuevas. Cuando acaba la expresión, la anota, ¿vale? Fijaros que anota entera la expresión, no se recorre el árbol al final, sino que se recorre el subárbol de la expresión cuando acaba la expresión, de manera que no me tengo que recorrer el árbol entero. Vale, bueno, variable igual a expresión, aquí comprueba que los dos lados son tal, vale. A ver. El lexer, que bueno, es el lexer que recubre el lexer para Jack, ¿vale? Vale, y aquí viene la generación de código. Una de las cosas importantes de generación de código, la generación de código se va a hacer línea a línea, y un problema que tengo es que hay líneas que no sé qué número van a tener porque no las he generado todavía, ¿vale? Entonces una de las cosas más complicadas de la generación de código es lo que se llama backpatching. Esto aquí pasa con líneas. Si esto fuese ya un generador de código para ensamblador, sería con direcciones. Y se complicaría con el extra de que cada instrucción puede tener un ancho diferente, o sea, puede ocupar un número diferente de bytes, y sería un poco más complicado, pero la idea es la misma, ¿vale? Entonces la idea es que si yo tengo un if, por ejemplo, y tengo que saltar al else, y no sé todavía en qué línea está el else porque no he generado el código del if, lo que hago es que me guardo una etiqueta, ¿vale? Entonces lo que tengo son etiquetas. Entonces tengo una pila de etiquetas y me hago un push de la etiqueta. Digo, voy a saltar a esta etiqueta y hago un push de la etiqueta. Y luego más adelante, cuando llegue el momento, relleno la etiqueta, ¿vale? Entonces vamos a ver, tengo mi pila de etiquetas, esto es una pila de etiquetas, tiene push y pop, ¿vale? Entonces la última de la que hice push es de la que voy a hacer pop, con lo cual la última etiqueta que guardé es la primera que voy a rescatar, ¿vale? Entonces, bueno, generar una expresión pues es fácil, es escribir en el lenguaje de salida lo que sea de generar la expresión, ¿vale? Fijaros que aquí lo que voy a generar el código va a ser un array de líneas, ¿vale?
que en caso de generar código de otro tipo podría ser un array de instrucciones. Vale. Para las variables... Genvars, aquí le voy a decir si es push o pop, luego más adelante, cuando haya un body nuevo. Vale. Entonces, básicamente lo que hago es, cada vez que empieza un ámbito nuevo, después de las declaraciones, me voy a generar... me voy a ir recorriendo el árbol y me voy a generar... el árbol lo voy a ver anotado. Vamos a ver. El árbol lo voy a ver anotado. En el body voy a haber metido cuál es el ámbito que se corresponde con ese body. ¿Vale? Esto estaba por aquí, en new body, que no hemos hablado de ello. Aquí, ¿vale? Entonces en el body voy a apuntarme el ámbito con el que estoy trabajando. Entonces, luego cuando me recorra el árbol, cada vez que entre en un ámbito nuevo, cada vez que empiece un body, voy a hacer un push del ámbito entero, de todas las variables de ese ámbito, y cuando acabe de generar el body voy a hacer un pop de todas las variables de ese ámbito. ¿Vale? Pero no estábamos con eso, estábamos con el backpatching. A ver dónde está. Aquí está. Entonces imaginemos que estoy en un bucle, ¿vale? En un bucle yo puedo tener que saltar al final del bucle, porque al final un bucle lo que es una condición, es un salto condicional. ¿A qué línea se hace el salto condicional? Esta es la cuestión, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Se hace un push de un label con la línea a la que quiero saltar luego. Bueno, y se añade el goto, pero sin decir la línea, ¿vale? Y cuando acaba el body, cuando llego al punto de la línea a la que tendría que saltar, saco la línea, o sea, saco el label, la etiqueta me dice en qué línea era la que tenía que escribir el número de línea, y escribo en esa línea el número de línea al que tenía que saltar. Entonces me dejo la línea medio escribir y la relleno justo después de generar el body, ¿vale? Esto se llama backpatching, ¿vale? Se ve, ¿no? Entonces es una pila, meto en la pila la etiqueta a la que va a saltar justo la línea que hay a continuación, entonces en esta lo que tengo es el número de línea que hay que modificar. Y cuando llego al número de línea, que era la línea que tenía que modificar, hago un pop y la relleno, ¿vale? En general, cuando tengo saltos hacia el futuro, hacia código que no he generado todavía, voy a tener que hacer este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, las cosas más importantes a la hora de generar código, más complicadas, bueno, al final generar código no es más que recorrerse la ST escribiéndolo en algún formato, ¿vale? Pero las cosas más complicadas son el backpatching y los push y los pops para las variables, ¿vale? Todo esto es una versión sencilla para un lenguaje de entrada y de salida muy sencillo, pero las ideas son iguales para cualquier generador de código, ¿vale? Entonces, ya sabemos escribir código sencillo, ¿vale? Para escribir código más complicado, pues va a haber cosas más complicadas como mantener los registros, como luego optimizaciones, pues un montón de cosas, ¿vale? Entonces ahora vamos a hablar un poco de todo el tipo de cosas que aparecen en generación de código y en un compilador optimizador,
¿vale? Sencillamente os voy a ir mencionando los algoritmos implicados y las ideas implicadas y ya luego después, si os hace falta, pues podéis buscar cada una de ellas y verlas en profundidad. Vale. Entonces, lo que hemos visto es un compilador construido con una sola etapa. Pero los compiladores de verdad, como vimos en las trampas de introducción, tienen un frontend y un backend y generan código intermedio y tienen optimizadores, ¿vale? Os recuerdo que el frontend y el backend es para poder soportar varios lenguajes de entrada y varios lenguajes de salida, para no tener que escribir el código, por ejemplo, del generador para ARM para todos estos compiladores. Vale, entonces, el frontend es un compilador como los que hemos visto y el backend es otro compilador como los que hemos visto, ¿vale? Entonces, a partir del código de entrada se construye la AST, se genera código intermedio, que normalmente suele ser reescribir el AST de otra manera, ¿vale? Aquí se reescribe el AST haciendo optimizaciones independientes de la arquitectura, porque como es el frontend no tiene nada que ver con la arquitectura, está entre el código de entrada y el código intermedio, ¿vale? Se genera ya código intermedio y luego el código intermedio se vuelve a hacer parsing. A veces esta etapa es binaria, bueno, a veces no, normalmente esta etapa es binaria o en memoria, ¿vale? No hace falta hacer otra etapa de parsing aquí, aunque suele estar construido como parte del suite de compiladores, por si alguien quiere inspeccionar el código intermedio. ¿Vale? Se construye, o sea, se tiene el árbol en código intermedio, se seleccionan las instrucciones, ¿vale? Se genera código máquina y luego ya se hacen optimizaciones dependientes de arquitectura, es decir, ya conociendo el lenguaje de salida y ya se genera el código de salida y luego ya pues se genera el código objeto con sus símbolos para luego hacer la etapa de enlazado. Vale, esto es un ejemplo de backend del LVM, fijaros que tiene un montón de etapas, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver va a ser algunas de estas etapas, qué es lo que hacen. Vale, una cosa importante es, hemos estado hablando del código intermedio. El código intermedio es una forma de representar instrucciones que es fácil de optimizar y con la que es fácil de optimizar y fácil generar código, ¿vale? Cada compilador tiene una diferente que tiene que ver con cómo está construido y qué tipo de optimizaciones intenta hacer, ¿vale? Hay desde notación polaca inversa linealizada, Three Address Code, Static Single Assignment. Bueno, estos son conceptos que aparecen en código intermedio. Por ejemplo, Three Address Code, la idea es que todas las operaciones solamente tienen 3 operadores. Bueno, 2 operadores y un resultado, ¿vale? Entonces, A igual a B, operación C, ¿vale? Entonces, como mucho tienen 3. Pueden tener 3, 2 o 1. ¿Para qué sirve escribirlo así? Porque estos son operaciones muy sencillas que es fácil escribir luego en código máquina, ¿vale? Entonces se reescriben así para que sea más fácil. Static Single Assignment, la idea es que cada asignación crea una nueva variable que me invento, ¿vale? Entonces, en lugar de... O sea, reescribe A igual a A más 1, A igual a 3 más A como A1 y A2 para desasociar esta de esta, ¿vale? Esto permite luego escribir esto en forma de matrices y hacer determinado tipo de optimizaciones matriciales. Bueno, es una forma de reescribir el código, ¿vale? Las optimizaciones, hay diferentes tipos de optimizaciones, ¿vale? Al final una optimización es una que genera menos código o código que va a ejecutar más rápido, o código que utiliza menos memoria. Al final, código que utiliza menos recursos de CPU, es decir, de espacio, o de tiempo. A veces hay que elegir y es un compromiso, y si ocupo más espacio, ocupo menos tiempo, y al revés, ¿vale? Hay optimizaciones independientes de arquitectura, en las que no da igual en qué máquina vaya a generar el código, estas optimizaciones valen. Por ejemplo, si tengo 3 más 4... reescribir esto como 7 en el compilador no depende de la arquitectura, ¿vale? Es sencillamente folding de constantes, bueno, ahora veremos, pero es independiente de arquitectura. Y hay otras que son dependientes de arquitectura. Por ejemplo, si reescribo
3×2 como 3 Shift 1, o sea, Shift 1 hacia la izquierda, que es como multiplicar 3×2. La segunda operación es matemáticamente equivalente a la primera, pero la instrucción para hacer Shift igual es más eficiente, ¿vale? Es una optimización dependiente de arquitectura. No en todas las arquitecturas será más rápido una cosa u otra. Vale. Tipos de optimizaciones, vamos a darle nombres y para que os hagáis una idea de qué optimizaciones hay, ¿vale? Pues evaluación de constantes, lo que se llama folding o propagation, que es básicamente todas las cosas que se puedan calcular en tiempo de compilación se calculan. Esto puede incluir hasta evaluar funciones, siempre y cuando sean funciones que no tengan efectos laterales y sus parámetros sean constantes, sustituir el resultado de una llamada a una función por una constante. Esto, pues por supuesto, es una optimización, ¿vale? Reutilización de subexpresiones. En dos sitios diferentes del programa hago 3 más a, y a tiene el mismo valor, porque se ha calculado que tiene el mismo valor, pues se puede reutilizar, ¿vale? Inlining de funciones, esto es muy gordo. Es muy gordo y es delicado, ¿vale? De nuevo es un balance de espacio-tiempo. Si tengo una función pequeñita que se usa en pocos sitios, puedo cepillarme la función y sustituir la llamada función por el código propio de la función, ¿vale? Esto es lo que se llama inlining de funciones. Eliminación del código muerto, ¿vale? Eliminación de código definido y no usado. Si tengo un if false, ese código puede desaparecer, ¿vale? Esto requiere análisis de flujo. Es el mismo análisis de flujo que me ayuda a decir cuándo se ha declarado una variable y luego nunca se ha utilizado para dar un error, por ejemplo. Vale. Esto significa hacer una ejecución abstracta del código para ver qué está sin inicializar y definido, o definido y sin inicializar, ¿vale? Para ver el código que no se ha utilizado o las variables que no se han utilizado a pesar de estar definidas y al revés, ¿vale? Es básicamente ejecutar el código de forma abstracta, coloreando las variables, viendo a ver cuándo se definen y cuándo se utilizan. Es fácil dar algunos errores, es difícil dar errores completos porque eso requeriría un análisis de flujo completo. Pero bueno, los errores que se puedan dar, pues se dan, ¿vale? Y por supuesto, con esto se puede conseguir a qué código nunca se puede llegar, y el código al que nunca se puede llegar, pues se elimina, ¿vale? Y eliminar el código muerto es una optimización importante, porque además permite al usuario poner if false para quitar código y dejarlo para luego si le hace falta o lo que sea con una constante global. Por ejemplo, código de depuración. Vale, GVN, que es eliminar código redundante con una representación SSA. Esta es una de estas representaciones matriciales que permiten, o sea, de optimizaciones matriciales que permiten calcular qué código es redundante, ¿vale? Y es muy eficaz, ¿vale? Strength reduction es sustitución de operaciones por otras más baratas, lo que hemos visto antes de usar el shift en lugar de multiplicación, ¿vale? O luego hay para hacer la división, multiplicar por un número especial que hace la misma operación con enteros, ¿vale? Bueno, hay varias formas de hacer esto y bueno, pues sustituyes unas operaciones por otras y eso genera código que es más rápido. Para esto hay que saber, hay algunas que son más o menos independientes de arquitectura porque son más rápidos en todas las arquitecturas, la multiplicación siempre es más rápida que la división, ¿vale? Y hay otras que requieren saber en qué arquitectura se está ejecutando. Optimización de última llamada. Esta es importante porque es una optimización muy importante para código recursivo, y el código recursivo aparece en todos los lenguajes. Si tengo una función cuya última llamada es una llamada recursiva a sí misma, la última llamada recursiva a sí misma se puede sustituir por un salto hacia atrás, ¿vale? Y reutilizar la pila. Esta optimización convierte un uso de la pila indefinido, que puede ser, si hay 500 llamadas, 500 registros de activación de la función llamándose a sí mismo, por
un uso constante. Entonces convierte un uso O de n en O de 1, ¿vale? Es una optimización muy gorda, ¿vale? Y es muy importante sobre todo para lenguajes en los que se utiliza mucho la recursividad. Es importante en general, pero para lenguajes funcionales o lenguajes en los que se usa mucho la recursividad, pues todavía más, ¿vale? Superoptimización. Esto es un tipo de optimización que es muy cara y que se suele usar de la siguiente manera, que es se escribe un superoptimizador, se le dan algunas expresiones, algunas operaciones del lenguaje, se buscan operaciones equivalentes y se escribe una tabla hash y si se encuentra una se sustituye por la otra, ¿vale? Porque en realidad es probar operaciones sin bucles por fuerza bruta hasta encontrar operaciones que son equivalentes, utilizando por ejemplo una máquina virtual para asegurarse de que todo el estado del procesador es equivalente, ¿vale? Hacer esto en un compilador suele ser bastante lento, entonces ya digo que se suele hacer de forma estática y luego se buscan las operaciones que se han encontrado con el superoptimizador que se ha dejado correr durante varios días. Vale, Peephole Optimization, que tiene que ver un poco con lo de arriba, es si se encuentran conjuntos de instrucciones, se sustituyen por otras más cortas o se quitan instrucciones redundantes. Entonces se lleva una ventana en el código, si se reconoce un patrón en esa ventana, se sustituye por otra instrucción, ¿vale? Esto se hace, por ejemplo, en los procesadores CISC que tienen instrucciones muy sofisticadas, que por ejemplo son toda la cabecera del bucle for. Entonces se lleva a la ventana, si se encuentra una ventana que se corresponde con una cabecera del bucle for y hay una instrucción para eso, se sustituye por esa instrucción. O se hace también para instrucciones escalares. Vale. Cosas que se hacen en el generador de código que pueden requerir algoritmos especiales. La asignación de registros. ¿Vale? Yo puedo tener 4 registros y 30 variables y tengo que ir cargando a memoria cosas de los registros y guardándolas en memoria, ¿vale? Lo que se llama spilling, cuando es el derramado de registros, ¿vale? Cuantas menos veces tenga que ir a memoria para traer las cosas al registro y guardar las cosas del registro en memoria, mejor. Entonces tengo que hacer el uso lo más eficiente de registros posibles. Esto se hace construyéndose un grafo de registros y coloreándolo, ¿vale? Esto se llama coloreado de registros, ¿vale? Es una forma de asignación de registros. En general voy a tener que tener alguna forma de asignar los registros a las variables para decidir cuáles están en memoria y cuáles no. O sea, cuáles están en registro y cuáles no, ¿vale? Luego voy a tener que tener un algoritmo de selección de instrucciones. Hay que ser cuidadoso en la selección de instrucciones con los detalles de la arquitectura para ordenar las instrucciones de manera que haga un uso mejor de la arquitectura. Entonces, si tengo 2 multiplicaciones y una suma y no hay dependencia entre ellas, porque hay que ver si hay dependencia entre ellas y las puedo reordenar, es una de las cosas que se mira, es si hay dependencia entre las diferentes instrucciones, ¿vale? Si hay dependencia, por supuesto, las voy a tener que poner. Las que usan el resultado de otras las voy a tener que poner detrás, pero si se pudiesen hacer, digamos, en paralelo, tengo que ver si, por ejemplo, tengo suma, multiplicación y tengo en la ALU 2 unidades para la suma y solo tengo una para la multiplicación, pues igual pongo suma, multiplicación, mientras que si no fuese así, igual podría poner multiplicación, suma. Tengo que ver cómo funciona el pipelining, cómo funciona mi arquitectura concreta para ver cómo hago la selección de instrucciones, ¿vale? Entonces, para el orden de evaluación y demás. Y luego tengo que ver el manejo de la pila. Cuando se hace una llamada a una función, normalmente se hace push de los las variables, de los argumentos a los registros y luego se hace pop, ¿vale? Se hace pop dentro de la variable. Normalmente, además, antes de llamar a la función, se salvan todos los registros para que la función pueda usar todos los registros para las optimizaciones de las funciones. Y ahí hay 2 estructuras diferentes en compiladores. En una estructura, el que llama salva todos los registros y la función los usa como quiere y el que llama luego los restaura, ¿vale? O al revés, la función es la que salva todos los registros y los restaura antes de retornar, ¿vale? Un caso es lo que se llama caller save
y la otra es call safe, es decir, el llamador salva o el llamado salva. ¿Vale? Esto para el manejo de la pila y para el manejo de salvar los registros en las funciones y demás, los push y pops y el caller safe y el call safe. Y luego está el manejo de memoria. Si tengo recolección de basura o tengo que contar referencias, dependiendo de cómo sea el manejo de memoria, si es automático, el compilador va a tener que hacer estas cosas y va a tener que tener soporte en el runtime para esto. ¿Vale? Por supuesto, el backpatching es una técnica importante que aparece, pues lo que hemos visto en el ejemplo de antes, ¿vale? Y el análisis de escape. ¿Qué es el análisis de escape? Cuando tengo recolección de basura, cuando el manejo de memoria es automático, tengo de decidir qué va en la pila y qué va en el heap, ¿vale? Imaginemos que estoy en Go y pongo A, a ampersand B. En el momento en el que saco la dirección de algo, si esa dirección puede escapar de la función, luego hago un return de A, no es lo mismo que si no hago un return de A. Si no hago un return de A, eso puede ir en la pila, porque aunque haya sacado su dirección, esa dirección no escapa. En el momento en el que esa dirección escapa, esa zona de memoria no puede ir en la pila, porque si esa zona de memoria va en la pila, se va a sobreescribir en la siguiente llamada, ¿vale? Entonces tengo que hacer un análisis de escape para saber si la memoria va en la pila o en el heap, ¿vale? Esto es extremadamente importante. Si no lo entendéis bien, preguntadme sobre esto, porque esto tiene que ver con entender cómo funciona Go, ¿vale? Vale, el frontend, como hemos dicho, va a hacer optimizaciones de alto nivel sobre la AST, pues eso, folding de constantes, inlining, reescritura de expresiones, última llamada, ¿vale? Y va a generar el código intermedio, SSA o tag, va a hacer algunos tipos de backpatching y asignación de memoria, ¿vale? Va a generar también la tabla de símbolos para el enlazado. No los va a resolver, pero va a generar la tabla de símbolos, ¿vale? Como esta función y esta variable las da este fichero, ¿vale? El backend, ¿qué va a hacer? Pues bueno, construir a partir del código intermedio un grafo con la dependencia de los datos, ¿vale? Un grafo acíclico dirigido, seleccionar las instrucciones, planificar las instrucciones, hacer optimizaciones de SSA ya directamente, ¿vale? Como el GVN que hemos visto antes, asignar los registros, generar código para llamadas a función, lo que se llama el epílogo y el prólogo, que son los push y pops y salvar los registros y demás, ¿vale? Optimizaciones de peephole, de la ventana para sustituir por otras instrucciones. Va a generar el ensamblador o escribir el código máquina. Y va a ir rellenando la tabla de símbolos para el enlazado de los símbolos resueltos. Esto depende ya de si el enlazado es estático o dinámico. Vale. Con un intérprete, sin embargo, el objetivo es ejecutar código, no generarlo, ¿vale? Puede desde no tener el AST, como en algún ejemplo tonto de calculadora que hemos visto, en el que sencillamente se genera todo como atributos sintéticos, hasta en el otro extremo, básicamente generar código y ejecutarlo después de haberlo generado, ¿vale? Entonces va a ser en realidad un compilador optimizador, pero que va a ejecutar el código en memoria, ¿vale? Lo normal es algo intermedio, que es directamente desde la AST ejecutar el código, ¿vale? Entonces va a ir evaluando las expresiones y ejecutando el control de flujo, ¿vale? Puedo tener una máquina virtual o máquina abstracta, es decir, una máquina que estoy emulando o no, y directamente utilizar el AST tal cual, ¿vale? Si tengo una máquina virtual o abstracta, pues tengo que tener un modelo de registros o pila y operaciones sobre ella, y voy a ir ejecutando esas operaciones interpretando el AST. Si no, lo que voy a hacer va a ser directamente ejecutar el AST y voy a tener libertad total, ¿vale? Al final voy a tener en realidad una máquina virtual, lo único que va a estar menos... va a tener menos limitaciones en cuanto a qué puede hacer, qué operaciones puede hacer. Vale, un ejemplo de la ejecución directamente sobre la AST es, bueno, pues yo voy con mi contador de programa, llego al iterador y ejecuto el bucle, ¿vale? Voy a tener que tener un concepto de memoria, que significa que voy a tener que tener un concepto de pila, al menos, ¿vale? Y normalmente de memoria global.
pero puedo tener directamente los símbolos, como vemos en el tema siguiente. Vale. Por último, como hemos dicho, había otro tipo de compiladores que lo que hacían era síntesis. ¿Vale? Ahora vamos a ver un poquito esto por encima, porque esto es otro mundo entero, ¿vale? Para ver qué es lo que hace. Entonces, bueno, en síntesis yo escribo en un lenguaje de descripción de hardware como Verilog o VHDL, describo el comportamiento del circuito con variables, if then, ¿vale? En lo que se llama RTL, en una descripción de lo que hace el circuito, pero en transferencia de registro con variables condicionales, ¿vale? Eso se llama RTL. Se construye la ST de eso, igual que en el resto de compiladores, se hacen las optimizaciones independientes de arquitectura, ¿vale? Y luego llega el momento de lo que sería el generador de código. Entonces, en lo que sería el generador de código, lo que se hace es establecer la correspondencia con la tecnología. Entonces, aquí hay que ver qué es lo que voy a generar, ¿vale? No es lo mismo generar para una FPGA que generar para síntesis en silicio directamente, ¿vale? Por ejemplo, puedo tener síntesis a base de puertas NAND, ¿vale? Entonces cojo todas las puertas NAND y me recubro el AST, ¿vale? Entonces, una manera de hacer esto es me recubro el AST utilizando algún algoritmo de covering del DAC, ¿vale? Acordaros que una de las cosas que se construye es el código intermedio y se construye el DAC, ¿vale? Puedo hacer DAC covering, por ejemplo, con NANDs y tener una librería de cómo se pueden construir todas las cosas a base de NANDs a alto nivel o a bajo nivel para mi arquitectura y entonces utilizar solo NANDs, o puedo tener 2 o 3 tipos de puertas y hacer el DAC covering con esos 2 o 3 tipos de puertas. Bueno, hay diferentes formas de hacer esto. Una vez hecho el DAC covering, básicamente lo que tengo es una descripción del circuito entero ya en puertas lógicas, ¿vale? Y a partir de ahí puedo generar el netlist, que básicamente es una descripción de cables y puertas, ¿vale? Una vez tengo el netlist, en realidad esto ya se podría utilizar, pero si luego quiero generar silicio o generar para una arquitectura concreta de FPGAs o lo que sea, tengo que hacer el posicionamiento del encaminamiento, que es generar los cables concretos y en dónde van a ir las puertas concretas, ¿vale? Para generar lo que se llama la máscara. La máscara puede ser sobre puertas que ya hay, conectarlas, que sería una FPGA, o puede ser la máscara de silicio, ¿vale? Todo esto es bastante complicado y bueno, podéis encontrar aquí más enlaces a cómo se hace, ¿vale? Entonces, bueno, Verilog, síntesis lógica, netlist, place and route y la máscara, ¿vale? Bueno, es importante, aunque esto pasa también con los compiladores normales, que las optimizaciones no son nunca del todo independientes de la tecnología, ¿vale? Se hace en la medida de lo posible que sean independientes de la tecnología, ¿vale? Una optimización que seguro que habéis visto en electrónica digital es la minimización booleana, ¿vale? Lo que se hacía a mano con mapas de Carnot, ¿vale? Ya nadie lo hace con mapas de Carnot, se utiliza algo como Quinn-McCuxley o el algoritmo expreso, ¿vale? El peor caso de la minimización booleana es exponencial, ¿vale? Pero hay heurísticas que hace que sea razonable programarlo, ¿vale? Casi nadie hace ya optimización, bueno, prácticamente diría nadie en la realidad, en producción, hace la optimización de minimización booleana con mapas de Carnot, que esto lo hace un ordenador, ¿vale? Tú escribes las expresiones booleanas y él hace la minimización con un algoritmo, ¿vale? Ya digo, Quinn-McCuxley o el expreso, que es uno de los que se suele utilizar mucho.
La síntesis en correspondencia con la tecnología, bueno, pues lo que he dicho antes, se hace el DAG covering, que es algoritmo para descubrir el netlist. Esto se suele hacer con programación dinámica. Se van memorizando los subproblemas ya resueltos, ¿vale? Esto es una forma estándar de programación, que es cuando tienes un problema recursivo, te apuntas los subproblemas que ya has visto para que sea más rápido. Y entonces haces un compromiso en el que cambias espacio por tiempo. ¿Vale? Si habéis visto el típico ejemplo de programación dinámica, pues es una función recursiva que cuando ve que le van a llamar con un parámetro, por ejemplo 25, se guarda el resultado con el parámetro 25 y cuando lo vuelve a ver, pues lo tiene ya en una tabla. ¿Vale? Eso es programación dinámica. Y esto es un problema recursivo que se puede escribir con programación dinámica. Vale, para componentes más complejos, es decir, utilizar componentes que ya están construidos, que son más complejos, pero que usan menos área. Por ejemplo, en una FPGA puedo tener un PLL o puedo tener ya un componente entero, un cacho de memoria, ¿vale? En el que detecto eso y utilizo eso directamente en lugar de sintetizarlo, que es más rápido y utiliza menos área. O en síntesis de silicio puedo tener algunos componentes preconstruidos. Vale. Otra optimización dependiente de arquitectura que hay que hacer es añadir inversores para arreglar los problemas de latencias en el camino crítico. Si tengo un camino muy largo y otros muy cortos, se me pueden generar espurios, entonces hay que añadir inversores para hacer todos los caminos más o menos igual de largos. Eso se llama load buffering. ¿Vale? Cambiar el tamaño de transistores en el camino crítico para que vaya más rápido. Cambiar latches y registros para evitar latencias adicionales en el camino crítico. Mejorar lo posible el encaminamiento para evitar la congestión y evitar zonas con muchos cables. Evitar zonas calientes para que no haya zonas en las que la temperatura sea muy alta. Bueno, hay diferentes heurísticas y optimizaciones a la hora de sintetizar el circuito. En cuanto a posicionamiento y encaminamiento, se suele hacer de forma jerárquica, ¿vale? Tanto en el HDL como en las FPGAs como en el circuito integrado, ¿vale? Se suele hacer por librerías o por secciones, y en cada sección se suele hacer el encaminamiento y luego se encamina entre las diferentes secciones. ¿Vale? Es un problema diferente en las FPGAs que en los circuitos integrados, porque en un caso es seleccionar componentes e interconexiones y en el otro hay que generar la máscara y partir de cero. Aún así, en muchos casos, para los circuitos integrados se suele hacer como si fuese una FPGA, suponiendo que hay celdas que se interconectan, ¿vale? Esto se llama Sea of Gates, enrutado de mar de puertas, ¿vale? Bueno, aquí podéis encontrar un enlace con detalles de esto. Bueno, aquí podéis ver referencias si queréis aprender más de esto, ¿vale? Este es un libro antiguo, es difícil de encontrar, pero bueno, que tiene detalles interesantes sobre síntesis lógica, la tesis de Claire Wolf, ¿vale? La diseño e implementación de Yosys, que es un compilador sintetizador de Verilog abierto, ¿vale? Que está muy bien porque el código es abierto y podéis verlo, es una cosa bastante reciente, antes no había, ¿vale? Han hecho ingeniería inversa de FPGAs y han construido un compilador sintetizador en el que podéis leer el código y ver todos los detalles de cómo funciona esto, ¿vale? Y Arachne, que hace el enrutado y el blazing, ¿vale? Bueno, aquí tenéis más detalles y luego, por supuesto, en el enlace bibliográfico que tiene Yosys, que en realidad es la bibliografía original de la tesis de Claire.